Los artistas a lo largo de la historia han utilizado sus obras no solo como medio de expresión estética, sino también como vehículos para transmitir mensajes ocultos. Estos mensajes codificados pueden responder a diversas motivaciones, desde la necesidad de eludir censuras políticas o religiosas, hasta el simple placer de incluir acertijos visuales para observadores perspicaces. Hoy en Arts Mundi, nos adentramos en un viaje en busca de estos enigmas pictóricos. Descubre con nosotros los mensajes secretos en la pintura. Durante periodos de persecución religiosa, muchos artistas incluyeron símbolos cristianos disimulados en sus obras. Un ejemplo clásico es el pez, Ichthys, utilizado por cristianos primitivos como señal secreta de reconocimiento. El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, aparentemente es un simple retrato de boda, pero este cuadro está lleno de símbolos cristianos ocultos. El espejo convexo al fondo muestra reflejos adicionales y tiene pintadas escenas de la pasión de Cristo en su marco. La única vela encendida en la lámpara representa el ojo omnipresente de Dios, mientras que el perro simboliza la fidelidad en lo matrimonial y en lo espiritual. Otro ejemplo de simbolismo religioso encubierto es la Virgen de las Rocas, de Leonardo da Vinci. Esta enigmática obra maestra renacentista oculta numerosos misterios bajo su aparente tema religioso. Situada en una gruta oscura sin precedentes bíblicos, la pintura presenta gestos desconcertantes. El ángel señala a Juan Bautista en lugar de a Jesús, mientras la Virgen extiende su mano protectora sobre Juan. Esta inversión de la jerarquía tradicional ha alimentado teorías sobre conexiones esotéricas. La composición sigue patrones geométricos precisos y está poblada de plantas simbólicas cuidadosamente seleccionadas. Existen dos versiones, una en el Louvre y otra en la National Gallery, con diferencias significativas que sugieren una posible ortodoxización posterior de la obra. Los expertos continúan debatiendo si Leonardo codificó en ella mensajes destinados únicamente a iniciados en tradiciones herméticas de su época. Bajo la escena bíblica del anuncio de la traición de Judas se esconde un elaborado sistema de símbolos enigmáticos. La ausencia del cáliz sagrado, las misteriosas manos que emergen sin dueño aparente y la organización de los apóstoles en grupos de 3, sugieren códigos numéricos deliberados. Las posturas de los discípulos forman patrones astronómicos, mientras algunos investigadores han identificado partituras musicales ocultas en la disposición del pan y los platos. El propio Judas, con su bolsa de monedas, derrama sal, símbolo de mala fortuna, en un gesto que conecta mundos visible e invisible. Leonardo posiblemente incorporó conocimientos herméticos a través de la geometría sagrada que estructura toda la composición. A medida que los tiempos cambiaban, también lo hacían los secretos que los artistas necesitaban ocultar. Las mismas técnicas que sirvieron para codificar mensajes religiosos en épocas de intolerancia, evolucionaron de forma natural hacia un nuevo propósito, la crítica social y política. La obra Saturno devorando a su hijo trasciende su referencia mitológica para convertirse en una feroz alegoría política. Creada durante el turbulento periodo de la restauración absolutista de Fernando VII, la figura monstruosa de Saturno, devorando salvajemente el cuerpo de su propio descendiente, simboliza a un régimen que consume a su pueblo por miedo a ser derrocado. Los ojos desorbitados del tirano reflejan el terror irracional que alimenta la represión, mientras las tinieblas circundantes evocan la España oscurecida por la involución política. La libertad guiando al pueblo, de Eugene Delacroix, aunque celebra abiertamente la revolución de 1830, contiene sutiles críticas al nuevo régimen mediante la inclusión de figuras que representan distintas clases sociales, sugiriendo que la revolución benefició principalmente a la burguesía. Además, el uso del claroscuro y la composición piramidal refuerzan la tensión entre el idealismo revolucionario y la realidad de las desigualdades persistentes. La figura de la libertad, aunque poderosa y heroica, está rodeada de personajes que evidencian la lucha y el sacrificio del pueblo, mientras que la ausencia de líderes políticos subraya la ambigüedad del nuevo orden, dejando entrever que las promesas de la revolución no fueron plenamente alcanzadas. Lo mismo ocurre con el Guernica de Pablo Picasso, aunque su mensaje antibelicista es evidente, contiene símbolos ocultos como el toro, España, el caballo herido, pueblo inocente, y figuras geométricas que forman un código visual que Picasso nunca explicó, lo que permitió diversas interpretaciones políticas. La ausencia de colores y la distorsión de las figuras refuerzan el horror de la guerra, mientras que el uso de imágenes fragmentadas sugiere el caos y la represión. Además, la presencia de una lámpara en el centro puede aludir tanto a la modernidad destructiva, como a la vigilancia opresiva de los totalitarismos de la época.
Si las críticas políticas codificadas permitían a los pintores dirigir su mirada vigilante hacia el exterior, los autorretratos escondidos representan el movimiento contrario, la mirada del creador vuelta hacia sí mismo. El artista, tras observar y juzgar el mundo desde las sombras, encuentra en el lienzo un espejo secreto donde perpetuar su presencia, convirtiéndose en testigo silencioso e inmortal de su propia creación. En Las Meninas, de Diego Velázquez, el artista se incluye a sí mismo pintando un lienzo cuyo reverso vemos, creando un juego de perspectivas y realidades. Su presencia crea preguntas sobre quién observa a quién en la escena cortesana. Al situarse junto a la familia real pero como un trabajador de la corte, Velázquez reivindica la dignidad del artista y su papel intelectual. Su mirada directa al espectador y la cruz de la Orden de Santiago, añadida tras su muerte, refuerzan su estatus y ambición social, convirtiendo el cuadro en un manifiesto sobre la pintura como arte noble y no mero oficio manual. En el juicio final de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, el artista se representó a sí mismo en la piel flácida que sostiene San Bartolomé, un autorretrato terrible que refleja sus propias dudas espirituales. Este detalle sugiere un profundo tormento personal, donde Miguel Ángel se muestra como un alma despojada, atrapada entre la salvación y la condena. Su elección de aparecer en la piel martirizada enfatiza su angustia ante el juicio divino, y la fragilidad de la carne, en sintonía con su crisis religiosa en los últimos años de su vida. El Jardín de las Delicias del Bosco. En este complejo tríptico, algunos expertos han identificado un posible autorretrato del pintor en el rostro dibujado en el hombre árbol, en el panel del infierno, observando silenciosamente el caos de su propia creación. Esta enigmática presencia sugiere que el Bosco se concebía no solo como creador, sino también como testigo de la locura humana. Su autorretrato, discreto pero intencional, podría ser una reflexión sobre su papel como artista y moralista, distante pero inmerso en el simbolismo de su propia obra. Si el autorretrato escondido permite al creador habitar secretamente su obra como un espectador privilegiado, la anamorfosis convierte al espectador en un descifrador activo. Ya no es el artista quien se camufla en el lienzo, sino la propia imagen la que se distorsiona y transforma, revelando su verdadera naturaleza únicamente a aquel que sabe mirar desde el ángulo preciso. El ejemplo clásico es el de los embajadores de Hans Holbein el Joven. La famosa calavera anamórfica en primer plano, solo se percibe correctamente al mirar el cuadro desde un ángulo específico, lo que obliga al espectador a moverse físicamente para desentrañar su significado. Este recurso no solo demuestra el virtuosismo técnico de Holbein, sino que también refuerza el mensaje simbólico de la vanitas: la muerte es inevitable, aunque en la vida cotidiana permanezca oculta a simple vista. La calavera, distorsionada y casi imperceptible desde una vista frontal, actúa como un recordatorio de la fugacidad de la vida y la fragilidad del poder y el conocimiento, representados por los dos embajadores. Así, Holbein convierte la anamorfosis en una metáfora visual que invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la existencia. La anamorfosis desafía nuestra percepción visual mediante perspectivas engañosas, pero las firmas encriptadas representan el juego final del artista con su legado. Ya no se trata solo de transformar lo visible, sino de disimular lo esencial, la marca personal del creador. Una declaración de autoría que, paradójicamente, se esconde del observador casual, reservándose para quien sea lo suficientemente observador para descifrarla. En San Juan Bautista de Leonardo da Vinci, algunos historiadores creen que Leonardo pudo haber incorporado sus iniciales de manera sutil, en los rizos del pelo del santo. La Última Cena de Salvador Dalí contiene su firma y la fecha ocultas en las sombras proyectadas por las figuras, visibles solo bajo ciertas condiciones de luz. Aunque el Greco no solía firmar sus obras de forma evidente, algunos críticos creen que sus iniciales pueden estar escondidas en el encaje de la camisa. Como hemos visto, la pintura, a lo largo de los siglos, ha estado llena de mensajes encriptados, firmas ocultas, simbolismo y críticas a la política que nos invitan a mirar más allá de la superficie. Algunos artistas han optado por esconder identidades dentro de sus obras, como en la Escuela de Atenas de Rafael, donde se dice que el rostro de Platón es, en realidad, un retrato de Leonardo da Vinci. Heráclito es Miguel Ángel. Arquímedes es Bramante y en la derecha, como Apeles, aparece el propio Rafael. Pero los enigmas no se limitan a las firmas y simbolismos. En La joven de la perla de Vermeer, el brillo de la piel y la mirada de la modelo han dado lugar a teorías sobre su verdadera identidad. En Retrato de un hombre con turbante rojo, Jan van Eyck dejó una misteriosa inscripción que sigue generando debate.
Incluso en La tentación de San Antonio de Dalí, las figuras deformadas parecen esconder significados ocultos. Estos detalles nos recuerdan que la pintura no solo es imagen, sino un lenguaje críptico que desafía al espectador. Cada trazo, cada sombra y cada reflejo pueden contener un mensaje que solo el ojo más atento puede descifrar. ¿Cuántos secretos más nos esperan en las galerías del arte? Descúbrelo con nosotros en Arts Mundi.